Un saludo para todas las personas que en este momento nos están acompañando en esta transmisión en que los días domingo a esta hora el Liceo de Síntesis Delegación Bogotá transmite una serie de aportes de las enseñanzas del mensaje que han traído los maestres, el doctor Serge Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferris Olivares, para esta era del Aquarius, era del saber, una era precesional que tiene una duración de aproximadamente unos 2300 años. Comenzó en 1948, cuando la anterior, la era de Piscis, que había comenzado al inicio de la llegada del avatar de esa era, la llegada del maestre Jesús, comenzó y vino a terminar en 1948. Hoy tenemos la segunda parte de 3 en que estamos abordando una introducción al tema de cómo a través del yojismo podemos evolucionar, cómo el yojismo no se trata de una conversión, sino de una evolución. Es decir, nos da unas pautas, nos da unas indicaciones, nos da unas orientaciones al respecto y nos permite ir entendiendo, ir estudiando cómo es este proceso. Hoy vamos a tratar el tema con el químico y biólogo Jesús Hoyos, miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, docente del Liceo de Síntesis, estudioso e investigador de la obra de los maestres, con quien vamos a continuar enfocándonos el día de hoy un poco más sobre el tema de la evolución. Vamos a ver la evolución básicamente en dos sentidos. El que podríamos llamar el corriente, a través del cual el universo, la naturaleza evoluciona, el mismo ser humano evoluciona de manera, digamos, la que conocemos normalmente, y vamos a introducir una categoría que existe en este proceso, en este mecanismo, conocida desde hace milenios, transmitida a través de las tradiciones de sabiduría y recogida hoy en día por todo el trabajo de investigación que hace el doctor Reino de la Ferrier, cuando comenzó su misión, habiendo nacido en París, Francia, en 1916, luego inició su misión pública en 1948. Luego, más adelante, en 1953, conoce la institución y este mensaje su discípulo, el doctor David Juan Ferris Olivares. Entonces, mediante la iniciación a través del yojismo, los seres humanos podemos activar procesos superiores para poder, digamos, incrementar, de cierta manera, acelerar ese proceso evolutivo mediante una serie de disciplinas,
de métodos de aplicación práctica, de guías que ya desde la antigüedad los sabios las conocían, y hoy en día el doctor de la Ferrier actualiza esa tradición y va a ofrecer para la humanidad una revelación del misterio de la evolución. De ahí que él escribe el tercer mensaje, los misterios revelados, donde va a dar una serie de indicaciones sobre el misterio de la divinidad, el misterio del origen del ser humano, el misterio de por qué estamos aquí en este planeta. Sin embargo, es conveniente tener muy claro que una cosa es revelar los misterios y otra cosa muy diferente es el hecho de descubrirlos. Una cosa es revelar los misterios y otra cosa es descubrirlos. Al ser humano le corresponde entonces, a partir de estas orientaciones, entrar a estudiar los misterios. Ya se levanta el velo supersticioso de las religiones decadentes para dejar entrever la profundidad de los misterios cósmicos, dice el maestre de la Ferrier. Ya el velo teológico se levanta y podemos estudiar los misterios. Podemos irlos entendiendo poco a poco, irlos penetrando. Entonces ahí es cuando cada ser humano, de acuerdo a su proceso de entendimiento, de comprensión y de conciencia, va captando la profundidad de estos misterios. Muy bien, vamos entonces a darle la palabra a Jesús, que nos tiene preparado el tema acerca de la evolución desde su formación en química, en biología. Adelante, Jesús. Buenas tardes, Edwin, muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia que nos ve, que nos sigue por las redes sociales. Y bueno, vamos a tocar un tema muy interesante y, como decía Edwin, vamos a tratar de ir develando algunos misterios con alguna argumentación científica. Y el concepto de evolución es un concepto que también evoluciona, ¿sí? Anteriormente se tenía por evolución como algo que seleccionaba a los que tuvieran la mejor adaptación o la mayor fortaleza, y ese era el que predominaba y el que seguía hacia adelante. En los nuevos conceptos de evolución se habla de que además de eso hay otro quizá tan importante o más importante, que es un proceso de cooperación, ¿sí? Entonces el proceso de evolución no es solamente algo individual, sino es algo colectivo. Y en este sentido, pues es que voy a ir orientando la charla tal cual se ha desarrollado este tema, que lo plantea el doctor Serreno de la Ferrier en toda su literatura. Ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, Jesús, se está viendo muy bien. Este mensaje o este paramita o este párrafo del doctor de la Ferrier, tomado del libro del Yoga Yogismo, puede parecernos algo como muy abstracto, muy nebuloso, y nosotros podríamos quedarnos allí, caramba, pero ¿cómo podemos
comprender que el yogismo es una unidad, como lo plantea el doctor Sereno Laferrière, y plantea que esa unidad no admite tampoco diferenciaciones antagónicas. Es decir, que no hay, como tradicionalmente se pensaba en algunas corrientes filosóficas, que es un enfrentamiento o una oposición de dos cosas totalmente diferentes. No, en yogismo, esos antagonismos no existen. Lo dice acá el doctor de la Ferrier. Cuando se trata de crear como un antagonismo entre lo que es Purusha y lo que es Prakriti. Bueno, estos son términos sánscritos. Por decir algo, Purusha, traducido al español, equivaldría a decir como lo que no sabemos cómo es, ¿sí? No lo conocemos, eh, no se manifiesta o lo no manifestado, podríamos decirlo así. Y Prakriti es la manifestación, ¿sí? Y ya a partir de Prakriti se inicia un proceso de evolución. Y entonces, ¿qué es el tema de la evolución? El tema de la evolución está muy relacionado con otra palabra que, por cierto, puede estar muy de moda ahora por la situación que se está viendo en Medio Oriente, pero también por un tema que al interior de las instituciones fundadas por el doctor Sereno Laferrière se vive en este momento, es la palabra éxodo. El éxodo hay que quitarlo de ese contexto netamente religioso, como generalmente lo asociamos. ¿Y por qué hay que quitarlo de allí? Porque éxodo es una palabra que, vista en su etimología, tiene el prefijo ex, que es salir, y odo, o el sufijo, que hace referencia a camino, o a partida, o a sendero. Entonces, salir en camino, es decir, buscar un nuevo camino, un nuevo proceso. Y entonces, eso va muy relacionado con la evolución, porque la evolución es precisamente lo que se va alcanzando a través de esos procesos en que vamos dejando algo atrás para buscar algo hacia adelante, algo diferente. Mejor o no mejor, bueno, pero es algo diferente. Cuando es algo que favorece a un organismo, a una entidad, pues el proceso evolutivo continúa hasta que llega otro momento en que dice, bueno, vamos a salir de acá otra vez, buscar otro camino, es decir, otro éxodo, y empieza otro proceso de evolución, otra variante en ese proceso de evolución. Entonces, son dos términos que van muy ligados el uno con el otro. Vamos a mirar un poco estos términos de Purusha y de Prakriti. Acá lo vemos, Purusha como la no manifestación, y vemos a Prakriti como la manifestación. Y se da luego de Prakriti un proceso de evolución, pero antes ha sucedido algo, ¿sí? Se produce como una especie de explosión, ¿sí? En la cual Purusha da origen a Prakriti y encontramos ese proceso que permite que se dé esa primera manifestación. Algunos lo han llamado el Big Bang, una gran explosión, otros le dicen de otro nombre, inclusive se cuestiona si fue una gran explosión o una gran fusión, bueno, no se sabe. Pero Jesús, sí, Jesús, sí en les... ese caso, lo que estás planteando que es tan supremamente importante, a nivel humano, cuando tú dices una salida en éxodo, es decir, una evolución, Purusha es cuando un ser humano
ve la necesidad, empieza a sentir internamente la necesidad de buscar y crear otro camino al que estaba acostumbrado. Por ejemplo, cuando una persona decide ya independizarse de su casa y Sí, podríamos, entonces sale de su casa a crear su propia vida. Entonces ahí podríamos decir que crear ese camino viene siendo Prakriti, ¿correcto? exactamente, sí, y el Purusha sería como esa parte donde todavía no se ha manifestado como individuo y como individuo en el sentido de que va a vivir individualmente, independientemente de lo que vivía con su familia, ¿sí? No se había manifestado él como individualidad para vivir independientemente, digámoslo, ¿sí? Entonces, allí sería como ese proceso de no manifestación. Y cuando sale ya a vivir independientemente, entonces ya se manifiesta y empieza a comprender otra serie de situaciones. Entonces ya empieza a comprender, bueno, necesito comprar esto, el alimento, necesito pagar los servicios, necesito un arriendo, necesito una vivienda, necesito vestirme. Entonces ya va viendo otras situaciones y eso todo le va generando un proceso de evolución, ¿sí? Cuando antes dependía de su familia, y cuando ya él se manifiesta a sí mismo, es un proceso de evolución, porque busca precisamente eso, que ir buscando una manifestación individual. Ahora, en el proceso de manifestación, este Purusha no sabemos qué es, ¿sí? No podemos determinar qué es, por eso es lo no manifestado. Y desde el punto de vista químico y biológico, el proceso de la evolución empieza acá, como en esa gran explosión o en ese proceso de manifestación de Prakriti. ¿Y cómo se percibe esa primera manifestación de Purusha? Pues inicialmente una gran cantidad de partículas, y lo coloco acá como en medio de una nubecita, de cargas positivas y cargas negativas, que podríamos llamar protones y electrones, ¿sí? Ellos están allí en medio de un gran movimiento y se están moviendo permanentemente en un proceso químico de manera permanente. Lo están haciendo un proceso de fusión, ¿sí? Y generan una nueva partícula, que es el neutrón. Mire que iniciamos de dos partículas y ya vamos en una tercera partícula. Bien interesante. Y esa tercera partícula es muy importante porque continúa ese proceso de reacción química que produce el primer átomo, el átomo más sencillo, que es el átomo de hidrógeno, que contiene un protón y un electrón. Un protón acá al centro de su núcleo y un electrón que está girando alrededor de él en diversas formas. Y todo eso se da por un proceso de fusión. En química, estos procesos se llaman de procesos de fusión. Estos procesos de fusión lo podemos traducir como unión, cooperación. ¿Y por qué fusión? El proceso de fusión consume muchísima energía, requiere de muchísima energía, pero también libera muchísima energía. Entonces, suena como paradójico, necesita energía, pero también produce energía. Y ahí vamos viendo cómo el yogismo requiere una gran cantidad de energía interna nuestra para producir esa fusión de nuestras energías y desarrollar nuestra fuerza interior, ¿sí? Para lograr una manifestación superior de nuestro espíritu. Ese tema lo va a tocar Edwin más adelante. Ahora bien, este primer átomo de hidrógeno, pues él continúa en su proceso, digámoslo así, de evolución, ¿sí?
y él forma estrellas de hidrógeno como nuestro Sol, donde ese proceso de hidrógeno, ¿sí?, que hay en nuestro Sol, el combustible de nuestro Sol es hidrógeno. Y ese hidrógeno sigue reaccionando allí en ese proceso de fusión y va generando otro átomo más pesado, es el segundo átomo, que es el helio. Entre ese hidrógeno inicial, ¿sí?, y el helio hay unos pasos intermedios, que son átomos de hidrógeno que tienen varios protones y por consiguiente tienen varios pesos moleculares. Pero anteriormente les decía que son tres partículas fundamentales que mencionamos anteriormente: el protón, el electrón y el neutrón. A partir de esas tres partículas se empiezan a generar los elementos químicos más complejos, como es el helio. El helio ya tiene un protón y un neutrón y dos electrones, ¿sí? El tener un protón y un neutrón lo hace completamente diferente al hidrógeno. Y esa presencia de helio se van formando también estrellas muchísimo más grandes que son de helio, ¿sí? Y esas estrellas más grandes de helio van reaccionando la una con la otra. El helio sigue allí y todas esas partículas que vimos anteriormente, protones, electrones, siguen presentes y van conformando en ese proceso de fusión nuevos elementos químicos. Van conformando los siguientes: el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y todos los demás. Y acá vamos a hacer algo bien interesante con estos elementos que hay acá: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Estos elementos químicos, como ven, son cuatro. Hemos partido de dos partículas iniciales, luego tres partículas, y ahora llegamos a cuatro. Estos cuatro elementos químicos son los elementos químicos fundamentales para que se dé el proceso de la vida. ¿Por qué? Porque estos elementos químicos son los que conforman los aminoácidos. Los aminoácidos, como todos sabemos, son esos bloquecitos, esos ladrillitos que conforman nuestras proteínas, y las proteínas de todo ser vivo lo conforman estos cuatro elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy importantes, por cierto, estos cuatro elementos. Entonces, todo ese proceso de cooperación con estos elementos fundamentales para la vida van dando origen, pues, a los primeros seres unicelulares, ¿sí?, que no se sabe realmente cuál fue, si fue un paramecio, si fue un virus, se sabe que fueron células, no fueron células eucarióticas, y eucariotas son las células superiores, sino células procariotas, o sea, que no tienen un núcleo definido. Entonces se fueron conformando esas proteínas y no tenían un núcleo allí definido. Entonces se les llama procariotes, porque no tienen un núcleo donde esté un material genético que ellos vayan a transmitir a su descendencia. Luego, pues dan pie a los primeros vegetales, que dicen que sucedieron en el agua, las algas, y luego tenemos los vegetales en la tierra, ¿sí? Cuando se produce ya los vegetales, hay algo muy importante, y es que se empieza a liberar oxígeno a la atmósfera terrestre, ¿sí? Esa generación de oxígeno a la atmósfera terrestre es muy importante. ¿Por qué? Porque los animales requieren de oxígeno,
Y entonces empiezan a surgir animales en el agua, animales en la tierra y animales que vuelan. Todos ellos consumen oxígeno, ¿sí? Los peces consumen oxígeno, el oxígeno que está disuelto en el agua, ¿sí? Los animales terrestres, pues, lo consumen y y los del aire también. Y también pasamos luego por ese proceso evolutivo a conformar al ser humano, ¿sí? Y acá tenemos, pues, una familia como muchas de las que pueden estar viéndonos en este momento o que nos verán en el futuro. Y todo este proceso es un proceso de evolución. Obviamente, lo estoy explicando de una manera macro, hay muchos detalles que no se pueden expresar acá, pero ese proceso de unión y de cooperación es lo que permite ese proceso de desarrollo del ser humano. Y entonces ustedes dirán, ¿y ahora qué sigue en el proceso evolutivo del ser humano? Pues el proceso evolutivo del ser humano se puede manifestar desde varios puntos de vista, desde su alimentación, desde su cultura, y todo ello tiene unas implicaciones muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante una buena alimentación y una buena cultura para continuar con ese proceso de evolución del cual va a hablarles Edwin ahora un poco más adelante. Si tienen alguna inquietud, si hay alguna inquietud, este es básicamente un proceso evolutivo sencillo, como se puede observar. Y está muy de la mano con todo el proceso que plantea el doctor Sereno Laferrier, como lo planteé inicialmente. Es el yoguismo que permite a través de la manifestación generar toda la vida en la naturaleza, desde los minerales hasta los seres humanos. Y como ven, todos estos elementos químicos que nos conforman a nosotros están en relación con las estrellas, han nacido en las estrellas. Estamos íntimamente ligados. Todos estos seres que vemos acá, estamos íntimamente ligados a las estrellas. Y las estrellas, como vimos, están íntimamente ligadas a todo el universo. Y es ahí donde esa unidad, como la plantea el doctor Sereno Laferrier, en el término de yoguismo, se da y se expresa de esta manera en la vida que nosotros conocemos y en otros planos como Edwin puede ya mencionar más adelante. Entonces le doy la palabra a Edwin para que continúe con la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Excelente tu exposición. Bueno, una tarea excelente en cuanto a haber podido resumir este proceso evolutivo tan complejo, tan profundo, que ya, bueno, empezó a desarrollarse hace más de 2 siglos, continúa interesando muchísimo al ser humano. Saludamos a todas las personas que nos están siguiendo en este momento, a quienes van a conectarse más adelante, ya que el conversatorio queda grabado. Les invitamos a hacer sus preguntas, plantearnos sus comentarios, que serán todos muy bien recibidos. Aquí tengo una pregunta, Jesús, que tú ya, digamos, perfilabas, y es con la alimentación, hablabas también de la cultura, la práctica del ejercicio, como la gimnasia psicofísica. Nosotros los seres humanos podemos activar procesos superiores para incrementar nuestro proceso evolutivo, ya que, como tú decías, tenemos un purusha, un no manifestado, representado en nuestros potenciales, en nuestras capacidades,
nuestras cualidades que muchas veces no han brotado, no han surgido de nosotros mismos, aunque estén por allá adentro en nuestro interior, pero con estos mecanismos los podemos activar y esa es la idea básicamente en el yojismo, cómo activar estos procesos. ¿Tú nos puedes dar alguna referencia con ejemplos concretos al respecto, por favor? Sí, Edwin, muchísimas gracias. Bueno, a ver, miremoslo desde el punto de vista de la alimentación. La alimentación es un proceso supremamente importante para activar todo este proceso. Y algunos dirán, bueno, ¿cómo así que la alimentación? Lo mencionaba anteriormente cuando hablamos de esos 4 elementos químicos que conforman nuestras proteínas: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos 4 elementos químicos son fundamentales para la vida y nosotros los encontramos constituyentes de nuestras proteínas. Cuando nosotros tenemos una alimentación demasiado rica en proteínas, nosotros tenemos un proceso para transformar esas proteínas en nuestro organismo y producimos las proteínas propias que nosotros necesitamos. Y depende de la fuente que nosotros tomemos para nuestras proteínas, vamos a tener una situación o vamos a tener otra situación en nuestro interior. Si tomamos como fuente las proteínas de origen animal, vamos a tener allí unos desechos metabólicos de las carnes animales que son restos de ácidos nucleicos, o sea, los ácidos que se encargan de transmitir la herencia en todas las especies. Y esos restos de esos ácidos nucleicos en nuestro organismo generalmente no los podemos metabolizar en forma adecuada y empiezan a producir un ácido que se llama ácido úrico. Ese ácido úrico cambia completamente el pH de nuestro organismo. Y al cambiar ese pH de nuestro organismo, vamos a tener dificultades en nuestro cuerpo. Vamos a tener enfermedades. Entonces, esa acidificación es lo que llaman la acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica va afectando inicialmente el riñón, y al afectar el riñón se va afectando luego el corazón y vamos a tener problemas de circulación, de cifras tensionales, y como se está acidificando la sangre, algunas hormonas, como por ejemplo la insulina, muy importante para que se pueda producir la energía dentro de nuestras células, pues resulta que cuando hay un nivel de mucha acidez en nuestra sangre, esa insulina deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, entonces vamos a tener diabetes, bueno, y otra cantidad de situaciones que se generan de esa situación, solamente por haber elegido una fuente animal para tomar esas proteínas. Dirán, bueno, pero si las tomamos de los vegetales también tienen purinas. Sí, también los tienen, pero en menor proporción. Y estudios que se han hecho han podido evidenciar que las proteínas que se obtenemos a través del frijol, de la lenteja, de la espirulina, del garbanzo, no producen ácido úrico. Es curioso, no lo producen. Y nosotros somos seres que no producimos una sustancia encargada de metabolizar ese ácido úrico, que es uricasa. Esa enzima es propia de los animales carnívoros y omnívoros. Los animales vegetarianos no producen esa enzima. Nosotros no la tenemos codificada en nuestro ADN. Entonces, desde ese punto de vista, es una evidencia clara de que nosotros como seres humanos estamos más orientados a una dieta vegetariana.
pero por alguna circunstancia, volvemos al tema de la cultura, en nuestra historia, el ser humano consumió carne y eso decidieron transmitirlo de generación en generación, se volvió algo cultural, pero no es lo más natural para nosotros desde el punto de vista metabólico. Entonces, eso va ocasionando enfermedades y si nosotros tenemos enfermedades, pues todo ese potencial, todo ese purulla que nosotros tenemos no lo vamos a poder manifestar de forma plena porque la enfermedad nos dificulta poder hacerlo. ¿Y por qué nos lo dificulta? Bueno, estamos enfermos, entonces no podemos estudiar, entonces no podemos salir al parque, entonces no podemos hacer ejercicio. Y al hacer el ejercicio se produce algo muy interesante. El ejercicio unido a un buen ritmo respiratorio cambia nuestras emociones. Cuando tenemos un ritmo respiratorio acelerado, nuestras emociones se hacen más rápidas, nos hacemos más ansiosos, porque la respiración rápida genera adrenalina en nuestras glándulas suprarrenales y esa situación pues genera estrés, ansiedad. Cuando hacemos una respiración lenta, pausada y profunda, producimos acetilcolina y la acetilcolina tiende a nosotros a mantenernos en un estado de equilibrio, ¿sí? Y se producen pues todas otra serie de hormonas muy importantes en ese proceso, como oxitocina, serotonina, bueno, todas esas otras que no vamos a entrar en más detalle, pero esa es básicamente el tema de la alimentación, la cultura en un proceso evolutivo. Sí, excelente explicación, Jesús, porque vemos entonces cómo todo está íntimamente ligado, nuestros átomos, nuestras células, la incidencia que tenemos sobre nuestro metabolismo a través del automasaje a las glándulas endocrinas, con el ejercicio, con la práctica de la gimnasia psicofísica y cómo las hormonas, que son estas sustancias bioquímicas producidas por las glándulas endocrinas, inciden inmediatamente en nuestras emociones, en nuestro psiquismo y van a permitir también a su vez incrementar los procesos de entendimiento, de comprensión y de toma de conciencia, que es uno de los fines de la evolución, el tomar conciencia, el darnos cuenta de, bueno, de muchas cosas que estamos haciendo en este planeta, porque hemos nacido aquí, cuál es la razón de nuestra existencia. En fin, punto que vamos a ver a continuación. Muy interesante esa unidad en cómo estamos vinculados desde las estrellas hasta, digamos, desarrollar o incrementar o ampliar nuestros estados de conciencia. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Edwin. Y bueno, estamos atentos a cualquier inquietud que se pueda presentar más adelante para resolverla. Sí, muy bien. Bueno, voy a compartirles pantalla también. Vamos a entrar en otro aspecto muy importante que hace parte de este proceso evolutivo. Hay muchos, pero hemos escogido el de la evolución humana en función del sentido de la vida. Como decíamos, está la evolución humana natural, corriente que conocemos, está el proceso iniciático mediante el yogismo, desde la biología con su incidencia en el psiquismo y el campo espiritual en los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo. Sin embargo, tenemos una situación actual
bastante extraña, sin embargo real, y es que vemos a muchísimos jóvenes cayendo en la drogadicción, presos de las drogas, del alcohol, de la misma marihuana, también afectando las células de su piel, es decir, afectando la vida de su organismo, una decadencia moral que también se refleja en las relaciones de pareja, en fin, una serie de situaciones que no son ni normales ni naturales, sino más bien como consecuencia de la falta de un sentido superior de la vida. Nosotros invitamos a las familias, a todo ser humano, a los docentes en las escuelas, en los colegios, en las mismas universidades, a que trabajemos por ofrecer a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, un sentido superior de la vida. Vamos a ver brevemente, desde un punto de vista psicológico y filosófico, lo que implica el abordar un sentido superior de la vida. Lo vamos a ver a través de algunos autores que hemos escogido y terminaremos con la propuesta que hacen el maestre Reino de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Todos nos venimos preguntando, y esto ya entramos aquí en el campo filosófico, por eso tenemos aquí a Edipo frente a la Esfinge, que allá, en la actualidad que tenemos desde la antigüedad de la Grecia clásica, de los filósofos griegos, de la iniciación de los colegios iniciáticos de la antigua Grecia, Edipo está ante la Esfinge haciéndose estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón misma de la vida, de la existencia? ¿Cuál es el sentido de vivir? Seguramente muchos nos lo hemos preguntado. Y hoy en día, más que nunca, el ser humano anhela la guía de un sentido superior de la vida. Entonces, invitamos a que abordemos este tema, lo abordemos desde nuestras propias investigaciones, nuestra propia indagación, generemos preguntas al respecto. Hay un autor muy interesante, Viktor Frankl, quien trabajó especialmente en este aspecto. Él tuvo la oportunidad, nada grata, de tener que vivir en 4 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Perdió a algunos de sus familiares en estos campos de concentración, convivió con compañeros, unos de los cuales sucumbían ante las tremendas dificultades, los terribles tormentos que les implicaba esta situación, y sin embargo él se daba cuenta que había otros compañeros que sobrevivían ante las mismas circunstancias, y él mismo entró en un proceso de observación muy agudo, muy profundo y de reflexión. Y realmente lo que lo salvó, digámoslo así, lo que le permitió resistir ante semejante dificultad fue
el haber descubierto que él tenía un sentido de la vida. Y ese sentido de la vida es que él quería sobrevivir a pesar de las dificultades para ayudar a los demás. Él decía, yo voy a aguantar, voy a salir de esta situación y voy a ofrecer toda esta reflexión que vengo realizando en estos campos de concentración para ayudar a la humanidad. Lo que he observado entre mis compañeros y en mí mismo es una tarea que tengo que ofrecer a la humanidad. Y escribió un libro, El hombre en busca de sentido. Cuando él le cambió finalmente el título, que es este que conocemos, el libro empezó a venderse muchísimo. Y es interesante que fue el segundo libro más vendido recientemente durante los 2 años de la pandemia. Y lo que plantea básicamente es que el sentido de vivir no se descubre, sino es algo que se crea a través de la experiencia y la acción. Esa búsqueda de sentido es una motivación primordial. Es fundamental que nosotros la cultivemos, aprendamos a cultivarla, inculquemos la inquietud a nuestros semejantes, a los familiares, a los hijos, a los alumnos, porque es una manera de poder entender la razón para la cual hemos nacido. Es una voluntad de significado. De ahí la importancia de estudiar las ciencias del significado. El maestre doctor David Juan Ferriz Olivares señala la importancia de las ciencias del significado porque son fundamentales hoy en día para la cultura del espíritu y para la cultura humanista. Entonces, podemos estar ante situaciones muy difíciles y poder superarlas cuando vamos creando ese sentido de vivir, y de ahí que él también diseñó la logoterapia, una terapia que hoy en día está muy difundida a nivel internacional, que es aprender a descubrir el sentido. Y el sentido realmente es un propósito superior. Cuando Jesús nos decía, bueno, la interacción entre Purusha y Prakriti generó la evolución. Esa evolución es inteligente, tiene un propósito, la vida tiene un objetivo, la vida tiene una razón de ser. Nosotros tenemos la tarea de encontrar esa razón de ser, es decir, una intencionalidad hay en todo este proceso evolutivo. Hay una voluntad con un propósito, con un objetivo superior. Podemos, claro está, dar unos ejemplos. Anya Taylor es una referencia que nos trae el doctor Reino de la Ferriere en el propósito psicológico 22 de la serie de los 36 propósitos psicológicos, titulado La magia. Y ella, como alumna del psicólogo y psiquiatra Carl Gustav Jung, dice que él concebía la importancia en la vida del hombre tanto de la sexualidad como de la voluntad de poder.
pero sobre todo hacía énfasis en el espíritu, algo que para todos suena muy abstracto. Sin embargo, hoy en día, nosotros en la Fundación Magna Fraternitas Universalis, en los liceos de síntesis, proponemos un sentido objetivo del espíritu, estudiando, por ejemplo, y aplicando las leyes superiores. Encontrar un sentido superior de la vida es algo espiritual fundamentalmente, no es algo abstracto, es algo que se puede vivir, es algo que nos sostiene, que crea como una especie de escudo de protección contra la tendencia a la degradación, por ejemplo. Entonces el espíritu se manifiesta a través de leyes, unas que son inferiores, otras que son superiores. Esta es una de ellas. Y como muchos seres humanos, hombres y mujeres, viven un triunfo social, han logrado un destacamiento profesional, mas sin embargo sienten un vacío porque ellos no se han realizado completamente. Esa realización completa es nuevamente esa referencia a la relación Purusha-Prakriti, en cuanto que el ser humano es un ser humano integral, universal, y para lo cual es importante que aprenda a conocer cómo es el proceso para lograr integrarse, llegar a ese estado. Ya Carl Gustav Jung lo planteaba en su profundo trabajo que hizo de psicología. Un caso concreto es el de Nelson Mandela, que muchos conocemos. Él logró superar la gran dificultad de años de cárcel en Sudáfrica debido a la segregación a la que estaban sometidos los nativos negros ante el colonialismo inglés, y él logró superarlo a través de la convicción que tenía sobre los derechos humanos y sociales. También cultivando una mentalidad positiva basada en la observación y la reflexión, el ejercicio físico. Él hacía ejercicio todos los días, afortunadamente se lo permitían, leía mucho, generalmente en las cárceles se le facilita a los convictos libros, pueden leer, tienen bibliotecas, hay mucha gente que obsequia, dona libros a las cárceles, y también tuvo el apoyo de la comunidad internacional y salió adelante. Salió adelante a pesar de esa terrible experiencia. Aniela Jaffe, una discípula también de Carl Gustav Jung, escribe este libro sobre el mito del sentido. Entonces vemos cómo hay autores que han profundizado en el tema, hay autores que han intuido la importancia de cómo en el proceso evolutivo hay un sentido superior y que el ser humano puede vincularse con ese sentido superior, lo cual va a permitir entonces que podamos contrarrestar las tendencias que hay hoy en día a la degradación moral, física, incluso intelectual, esas degradaciones en lo psicológico, en lo social. Este aspecto es supremamente importante. Necesitamos entonces
explorar ese concepto de integración entre lo que es nuestro inconsciente y nuestro consciente. Sería muy conveniente que con frecuencia, ojalá todos los días, le preguntemos a nuestro inconsciente. Observemos cómo estamos actuando al hablar, al compartir con nuestros seres más cercanos, cómo son nuestras relaciones. Ahí se manifiesta muchas veces claramente el inconsciente a través de tics, de manías, de prejuicios, de una serie de confusiones, sobre todo de contradicciones, prejuicios, sobre todo sociales, sexuales, de tipo moral, en fin. Hoy en día, por ejemplo, que los seres humanos están levantando su voz para liberarse del colonialismo en Canadá, en Sudáfrica, en el África, aquí en Sudamérica. Entonces, eso está muy insertado allá, en el fondo, en nuestro inconsciente, pero hay métodos que nosotros podemos utilizar para observarlo, detectarlo, identificarlo y poder crear ese diálogo mucho más claro, mucho más entendible con nuestro inconsciente para de esa manera poder evolucionar. Es un proceso que va por etapas, indudablemente, y que invitamos, por supuesto, a todos, porque a través de la práctica del yojismo, con los métodos, con las disciplinas libremente consentidas, con la purificación del organismo, con la práctica de los angas, que son las disciplinas libremente consentidas que hay en todas las líneas de la yoga, y también la práctica de los bhumis, de los nagasidis, de los datus propios de la ñana. La ñana es el saber, es el conocimiento, es la conciencia de vida. Podemos precisamente participar de ese proceso evolutivo consciente. Finalmente, traemos a colación también el caso de algunas mujeres jóvenes latinoamericanas que encontraron su sentido de vivir, como Yalitza Aparicio, mexicana, actriz y activista por los derechos de los pueblos indígenas y la igualdad de género. Está también María Fernanda Espinosa, ecuatoriana, diplomática y política que ha trabajado en temas de derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente. Catherine Barbosa, costarricense, experta en murciélagos y conservación de la biodiversidad. Valentina Muñoz, chilena, programadora y activista juvenil feminista. Y Delisa Bonelli, de la República Dominicana, quien fue una bióloga marina que trabajó en la conservación de los arrecifes de coral y la educación ambiental. La lista sabemos que sería larguísima, pero tenemos aquí ejemplos reales, concretos, de cómo los seres humanos han descubierto, han encontrado su sentido de vivir. Los maestres, ¿qué proponen? Proponen estudiar cómo el universo y la vida tienen un propósito. Eso se puede estudiar a través de las ciencias del significado, del mismo yojismo, se puede estudiar a través de la filosofía, principalmente de la cosmología. El ser humano
dicen ellos, tiene derecho a la verdad y a conocer cuál es su misión. Hemos nacido para ayudar a los demás. Si nosotros podemos trabajar con nuestros hijos, con nuestros alumnos y estudiar el hecho de que hemos nacido para ayudar a los demás, nos vamos a ayudar mutuamente de manera muy especial. Eso es espiritual. Lo espiritual no es algo puramente abstracto, etéreo, sino es algo concreto en el momento en que nos ponemos a estudiar, a indagar, a investigar acerca de que hemos nacido para ayudar a los demás. Como poder descubrir nuestras capacidades para ponerlos al servicio de la comunidad, de la colectividad, de nuestras familias, de nuestro entorno como talento. Así lo está trabajando con los niños la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños, que ha surgido del pensamiento del fundador, el doctor Reino de la Ferrier, a través de su discípulo, el doctor Ferriz, y la maestra Marianilda Cerf Arbulu. También incentivar la cultura de la simpatía y la empatía, algo fundamental. Hannah Arendt, la escritora y periodista que estuvo presente en los procesos en Israel, cuando se estuvo juzgando a los nazis, ella también profundizó en el tema y vio cómo es de importante que el ser humano desarrolle simpatía y empatía. ¿Qué tanta empatía tenemos los unos con los otros? ¿Qué tanto empatizamos con un animalito, con nuestra mascota, por ejemplo? Y finalmente, las ciencias sagradas que enseñamos aquí en los liceos de síntesis, como la introducción a la cosmobiología, a la yoga, la introducción al naturismo, la introducción a la ciencia y el esoterismo, junto con el arte en la nueva era y la literatura de los maestres, hacen un aporte fundamental y sobre todo real para poder comprender, poder entender y poder estudiar el sentido de la vida, la evolución. Entonces invitamos a todos a que participemos en estos cursos. Se están dictando en Caracas, Venezuela, en Bucaramanga, Colombia. Próximamente volvemos a retomarlos aquí en Bogotá, también se están dictando en Lima, también en México. En fin, hay varios lugares donde se están dictando estos cursos y continuar también. Invitamos a que nos sigan acompañando estos domingos en la medida en que estamos llevando estos temas para beneficio del entendimiento y la comprensión de los seres humanos. Estos temas han quedado escritos y han sido publicados a través de las obras que han trabajado fruto de su investigación los fundadores. Aquí tenemos apenas un ejemplo con la serie de los propósitos psicológicos y el retiro del maestre, uno de los libros de exégesis que escribe el doctor David Juan Ferriz Olivares sobre el doctor Reino de la Ferrier. Les agradecemos muchísimo por su atención. Vamos a mirar si hay preguntas, Jesús.
Bueno, yo tengo una para usted, Edwin. A ver, Jesús, te escucho. Bueno, a lo largo de su presentación, usted ha contado algo muy importante y lo vimos también en la presentación que yo hice sobre la colectividad. Usted ha planteado que nosotros tenemos una individualidad que debemos poner al servicio de la colectividad. En ese sentido, ¿hay algún planteamiento que traiga el doctor de la Ferrier, el maestro de la Ferrier, desde el punto de vista del yoguismo y de la yoga? ¿Y cómo podría darse esa situación? ¿Cómo podría desarrollarse ese planteamiento del doctor de la Ferrier? Muchas gracias. Excelente tu pregunta y muchas gracias, Jesús. Bueno, en realidad, nosotros los seres humanos, primero que todo, no nacemos solos. Siempre nacemos en una familia. Y generalmente, esa familia está acompañada por muchas otras familias. En la antigüedad siempre estuvimos creando las llamadas tribus. Hoy en día los estudios arqueológicos y antropológicos están haciendo unos descubrimientos interesantísimos acerca de la vida en comunidad. Prácticamente un ser humano solo tiene muchísimas dificultades de sobrevivir. Eso por un lado. La sociología es muy clara en haber descubierto y, digamos, haber investigado el hecho de cómo podemos construirnos cada uno individualmente como seres sociales que somos. El hecho de la educación misma ya es de por sí una situación real. La educación es una transmisión de conocimientos proveniente de generaciones, a través de las generaciones. Es un trabajo colectivo en el cual cada generación puede hacer, por supuesto, su propio aporte, y entonces vamos creando lo que llamamos el ser social, que es un ser interdependiente, lo mismo que muchas especies animales, vegetales. Tú como biólogo, como químico, lo sabes, como nuestras mismas células. Yo no he visto, no conozco que en el hígado exista una sola célula hepática. Hay miles de células hepáticas que todas trabajan colectivamente para que la función del hígado funcione. Y las células hepáticas, a su vez, no actúan solitas independientemente de las células del riñón o las del pulmón, y ni hablar de las neuronas en nuestro cerebro. Entonces podemos hacer esa similitud, esa analogía, en que también nosotros los seres humanos somos células de un cuerpo colectivo llamado sociedad, y ese aspecto se está trabajando mucho hoy en día desde diferentes disciplinas, lo cual es evidente. A mí me llamó la atención el día de, antes de ayer, el día viernes, estuve mirando una película sobre la construcción nada menos que del telescopio James Webb, que acaban de lanzar al espacio. Oye, Jesús, y a las personas que nos escuchan, más de 10,000 personas trabajaron en este proyecto
en 10.000. diseño y construcción del telescopio durante 20 años. Más de 10.000 personas. Afortunadamente fue un éxito. Se constituyó un equipo internacional, 20 países participaron con la NASA, el Canadá y varios países europeos. Y me ponía a pensar, bueno, si eso se logra a nivel tecnológico, ¿cómo no es posible que pronto, y bueno, en eso se lucha, en eso se trabaja permanentemente, podamos unas 10.000 personas ponernos de acuerdo para mejorar las condiciones en la educación, mejorar las condiciones en la calidad de vida? Ya nuestras ciudades están transformándose aceleradamente para mejorar la calidad de vida del ambiente, y eso es un trabajo colectivo. Entonces, es un hecho, Jesús. Gracias por tu pregunta. ¿Tú tienes que aportar algo al respecto? Sí, Edwin, qué interesante, porque es como un despertar y como un salir de la competencia, ¿sí? Un poco como aplicar el principio de María Montessori que decía, si educamos para la competencia, estamos generando guerras. Si queremos generar paz, eduquemos para la cooperación. Y esto sí que es importante en estos momentos difíciles que está padeciendo la humanidad. Hay que cooperar, hay que funcionar de forma colectiva. Y usted lo ha planteado claramente desde el punto de vista sociológico. Y en la charla que yo planteé, también se observó desde el punto de vista atómico, químico, biológico, bioquímico, cómo es un proceso de cooperación. Y la evolución se habla hoy por hoy en ese sentido de cooperación, de cómo se unen eh, individuos para una función, para un sentido, como lo decía Edwin, buscarle el sentido a nuestra vida. Las células del hígado se unen todas ellas ¿para qué? Para cumplir una función, tienen un sentido de unirse y es precisamente favorecer ciertos procesos digestivos de los alimentos que nosotros tenemos. Entonces, eso se da y es muy importante lo que usted acaba de plantear, tenemos que verlo también a nivel social. Entonces, es un reto que nos queda a nosotros y es parte de lo que pienso que se promueve desde los liceos de síntesis y desde las fundaciones del doctor Serreno Laferrier de promover esa integración de la humanidad. Y ese sentido de integración es precisamente el principio del yojismo, integrarnos, unirnos, reunirnos ¿en qué? En pos de un sentido más elevado y en beneficio de todos y cada uno de los quienes nos rodean. Pienso que ese sería el planteamiento el aporte adicional que yo haría. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, efectivamente es así. Queremos saludar a Jaime Argueta, me parece que nos está siguiendo desde El Salvador, a Ricardo Mota, que está en las montañas y bosques de Arcabuco, nada menos. Acaba de saludarnos Susana Echenique desde Bolivia. También tenemos a Marta Celina Pineda, que desafortunadamente no te entiendo bien la pregunta que haces, Marta Celina, que dices, ¿cuándo el ser humano evoluciona y por qué? Bueno, trato de entenderte que es desde ese cuándo, ¿no? ¿Cuándo el ser humano evoluciona y por qué? Marta Lilia Falla también nos está saludando. María el Rosario Pino, Fanny Arosemena desde Panamá,
también Doris Agudelo aquí en Bogotá y Germán Cabrera. Bueno, algunas de las personas que nos están saludando. Entonces, la pregunta, Jesús, de Cecilia es ¿cuándo? ¿Cuándo evoluciona el ser humano? ¿Tú quieres hacer algún aporte al respecto? Bueno, nosotros hablamos de que la evolución es un proceso mediante el cual buscamos algo nuevo, algo nuevo. Y ese buscar algo nuevo es algo que nosotros permanentemente estamos viviendo. El momento que vivimos ahora es diferente al que acaba de pasar y el que viene va a ser consecuencia del que acabamos de vivir y del que pasó anteriormente. Entonces es un proceso continuo. Eh, el proceso de evolución, la definición prácticamente textual de evolución es eh, como dar vueltas alrededor de, ¿sí? Más o menos etimológicamente sería eso, dar vueltas alrededor de. Y ese dar vueltas alrededor de no es que nos vamos a quedar dando vueltas hacia alrededor del mismo punto, sino que cada vez vamos subiendo como en una espiral y a medida que subimos en la espiral ya vemos muchas más cosas en la parte baja y vemos muchas cosas en la parte más alta. Entonces tenemos una perspectiva mucho más amplia en la medida que vamos evolucionando. Los cambios los hacemos diariamente en nuestra vida. Por ejemplo, ayer estaba en clase de yoga y yo les decía a los alumnos, bueno, ustedes dirán, bueno, y acá, bueno, venimos a hacer la gimnasia y la yoga y muy chévere, muy sabroso. Y les decía yo, pero ustedes se han preguntado por qué han venido acá y qué es lo que ustedes están buscando al venir acá. Y entonces, claro, es que yo vine porque yo tenía unos dolores acá y yo quería ver cómo salía de esos dolores, porque con la medicina y con los medicamentos no me estaban sentando muy bien, pero con la yoga he visto que han desaparecido. Entonces ahí hay un proceso de evolución. Otra señora decía, es que yo casi no dormía y tenía una situación que estaba cansada de tomar medicamentos para dormir. Y dije, no puedo seguir dependiendo de unos medicamentos para dormir. Quiero buscar una opción diferente. Y acudió a la yoga. Y dice, ya hoy duermo muchísimo mejor sin necesidad de medicamentos. Entonces ahí hubo un proceso de evolución. Entonces, esas pequeñas cosas que nosotros a veces no les prestamos con mucha atención son procesos de cuándo hemos evolucionado en una situación. Depende también de esa función, como decía usted, de qué misión, qué objetivo tengamos nosotros y hacia dónde estemos mirando para enfilar precisamente todo ese proceso de evolución nuestra, de buscar esos cambios para llegar allá. Y como usted decía, Edwin, no son solamente de cada uno de nosotros, somos un organismo colectivo con todas las personas que nos rodean y con todo el universo y con todo lo que nos rodea. Entonces somos todos, hacemos parte de un todo y eso es importante tenerlo presente porque una acción que nosotros hagamos afecta a nuestro vecino, afecta, como usted decía ahora, cómo nos comportamos con nuestra mascota. Eso es importante considerarlo. Entonces, en ese sentido, ahí empieza el proceso de evolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. También saludamos a Gilda Calegari desde Trujillo, Perú, que generalmente siempre nos acompaña con otras personas que aquí estamos saludando. Bueno, me llama mucho la atención la pregunta de Marta Cecilia Pineda, tomando en cuenta que ese cuándo tiene muchos ángulos. Como decía ahorita Jesús, nosotros podemos buscar evolucionar
es decir, transformarnos cuando empezamos a sentir unas dolencias. Entonces, la medicina no la queremos porque nos puede afectar otros aspectos del organismo y entonces buscamos procesos naturales como la yoga, la práctica de la gimnasia psicofísica, la alimentación, para evolucionar en el sentido de favorecer nuestra salud y de esa manera estamos ayudando a los demás, porque una persona con una salud muy deteriorada, desafortunadamente se vuelve una carga para sus familiares. Entonces tenemos también que preocuparnos por los demás, no terminar siendo una carga, no terminar siendo una dificultad. Por ejemplo, cuando empezamos a preguntarnos también, como decíamos ahora, ¿qué hago aquí? ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi misión? También cuando nos preguntamos acerca de qué queremos realizar en este mundo para ayudar a los demás a través de crear un mejor ambiente de salud para el planeta Tierra. Nuestros ríos. Esta mañana veía cómo una colectividad en un barrio se organizó y empezaron entre todos, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, a limpiar un caño que se había vuelto un basurero. Y lo limpiaron. Y así están limpiando playas, quitándoles todo el mugre, la basura, los plásticos. Entonces hay una conciencia. Es decir, muchas veces tenemos que buscar cuál es la causa que nos lleva a asumir una evolución más consciente. Puede ser la salud, el ayudar a los demás, una necesidad, el hecho mismo de estar aseando nuestra habitación, nuestro lugar de habitación, nuestra vivienda, el tener nuestra habitación, nuestra vivienda en condiciones higiénicas es una manera de evolucionar. Lavar bien nuestras verduras, quitarles el mugre, es una manera de evolucionar. Es decir, la conciencia de vida que propone la ñana, porque la ñana es conciencia de vida, es justamente una causa fundamental para poder evolucionar. ¿Cómo estamos propiciando la vida? La nuestra y la de los demás, la de nuestra pareja y la de nuestros hijos. ¿Cómo percibimos esa vida? No solamente la vida en cuanto a salud física, orgánica, sino cómo creamos el ambiente para que nuestros hijos se sientan bien con sus propuestas. No les neguemos a nuestros hijos sus propuestas, acompañémoslos en sus tareas, preguntémosles cómo les está yendo en el colegio, creemos un ambiente de confianza para nuestra pareja y para nuestros hijos, que no tengan miedo de contarnos lo que les sucede. Y así creamos vida, propiciamos y fomentamos la vida. Eso es gran parte de lo que hemos venido a realizar en este mundo como seres humanos, que a su vez también, pues, gozamos de la vida. Muy bien. Bueno, Jesús, como tú decías, el tema es supremamente amplio, muy extenso, complejo. Hemos querido dar apenas unas introducciones al respecto, crear motivaciones, crear inquietudes. Ya el próximo domingo estaremos con el tercero y último presentación, conversatorio sobre este tema. Vamos a hablar el próximo domingo acerca de cómo
hay muchos seres humanos que buscan la verdad sin necesidad de pertenecer a una religión en particular. Hemos dicho que la Fundación Magna Fraternitas Universalis, el Liceo de Síntesis, sus fundadores respetan profundamente el concepto de la divinidad que cada uno tenga. No estamos en contra de ninguna religión. Sin embargo, tenemos que mostrar cuál es a veces el problema. La religión como religión no es el problema. Muchas veces son, digamos, los fanatismos, el irse a los extremos. Muchas veces también el problema está en algunos de los líderes religiosos. También el problema está en la falta de estudio de su propia religión y de su propio concepto de la divinidad. Cada uno tenemos un concepto de la divinidad, pues estudiémoslo. Entonces hay seres humanos que encuentran que más allá de una religión también se puede encontrar la verdad. Y es el tema que vamos a abordar el próximo domingo, ya que lo plantea el doctor de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Tema difícil, indudablemente, pero de esta manera también estamos teniendo un cierto eco con aquellas personas que se sienten de pronto solas en esa búsqueda. Y entonces unámonos todos, tanto las personas creyentes como las personas que buscan la verdad por fuera de las grandes religiones, unámonos para podernos entender los unos a los otros y no crear ningún tipo de división, ya como tú mismo lo decías, Jesús, haciendo referencia al yogismo, en que no hay ningún antagonismo ni tampoco hay ninguna separación. Muy bien. ¿Tú quieres dar unas últimas palabras de conclusión y despedida? Sí, Edwin, muchas gracias. Hemos planteado la importancia de considerarnos como personas, no solamente individuales, como individuos, sino también como seres colectivos, ¿sí? Y cooperar, la cooperación, como un principio que nos permita comprendernos a nosotros mismos y comprender a los demás. Y en esa comprensión, pues vamos a descubrir nuestras propias verdades y las verdades de los demás. Y entonces vamos a empezar a desarrollar otro sentido como es el de la tolerancia, a entender el por qué los demás piensan de una forma que no necesariamente sea en contraposición a la mía, sino qué me aporta a mí. Y ese es un principio de evolución. ¿Qué me aporta a mí y qué le aporto yo a los demás? Eso de compartir, de cooperar, es uno de los principios de la evolución, como lo hemos visto, y nos permite desarrollarnos como individuos y como un organismo colectivo, como sociedad, en busca de un proceso espiritual mucho más elevado para toda la humanidad, donde nos permita superar las coyunturas difíciles por las cuales estamos pasando actualmente en la Tierra, en la humanidad, hacia una edad de paz, ¿sí? Que es precisamente uno de los planteamientos fundamentales del doctor Serreno de la Ferrier. Buscamos cómo la humanidad comprenda que debe vivir en paz para que se den las condiciones de una edad de paz, como está planteado en la nueva era del Aquarius y en la nueva edad que se da. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Excelente tu participación. Agradecerles a todas las personas que
nos han estado acompañando en este momento, las que pronto también asistirán a, digamos, participar de este conversatorio que queda grabado. Les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas, sus aportes, y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias.